la metodología de trabajo que empleamos nosotros fue la exposición, en primer lugar, de algunos antecedentes técnicos de los temas, de cada uno de los temas. La idea era que se propiciara que la gente preguntara, consultara, que tuviera reflexiones sobre el tema y también debates ya de los asistentes, mostrando las distintas perspectivas, las propias experiencias, las propias visiones de cada uno, ya, para establecer puntos comunes entre los integrantes, digamos, de estas mesas de trabajo, algunos disensos que se producen y las propuestas. Este trabajo se hizo entre septiembre del 2015 y enero del 2016 y tuvimos 8 encuentros, ya 2 de coordinación y 6 de exposiciones temáticas, con 100 participantes y 11 expositores. Pusieron directivos regionales, CEREMIs, directores regionales de algunos servicios y de la propia Municipalidad de Valparaíso, de algunas instancias públicas y privadas, profesionales, académicos, entre otros actores. Los temas que fuimos tratando en esta comisión fueron ahí, lo tenemos por fecha, pero para decirle, ¿no es cierto?, primero hubo un trabajo más bien de coordinación, presentación de los encargados del eje, ¿ya? Y luego tuvimos las exposiciones y debates sobre Valparaíso como ciudad universitaria. La verdad es que este es uno de los grandes destinos de la ciudad de Valparaíso, por la trayectoria, la tradición que tiene el tema de la educación superior en Valparaíso, ya la existencia y los antecedentes de los barrios universitarios que tenemos dentro de la ciudad, sobre la ciudad puerto, y ahí estuvimos trabajando también con personas del puerto de Valparaíso, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, con académicos de la Comisión de Patrimonio del Consejo de Rectores de Valparaíso, ¿ya? Luego también con gente que tiene que ver con el tema de las concesiones. También trabajamos el tema de la caracterización social de la comuna de Valparaíso, ¿ya?, con foco en los jóvenes, los niños, ¿ya? También hablamos del tema de los adultos mayores y con la participación de algunos especialistas en este tema, ¿ya? La reforma educacional como una oportunidad que tenemos que analizar, ver e incorporar dentro, ¿no es cierto?, de los procesos de desarrollo de Valparaíso, particularmente en los temas que corresponden a la gratuidad y la inclusión y lo que ello significa como impacto para la ciudad. Los temas de vivienda y los programas que se desarrollan por parte del Servio en la comuna de Valparaíso, con la participación de Nelson Basáez, que fue director del Servio, con una gran experiencia, y también, ¿no es cierto?, el comercio ambulante como uno de los temas que son complejos en Valparaíso y las posibilidades de capacitación y fomento productivo de industrias creativas, culturales y también recreativas. Bueno, el grupo técnico asesor respecto a la integración socioeconómica, entonces este es el esquema, los temas que nosotros fuimos viendo, la ciudad universitaria, los temas de vulnerabilidad social, la ciudad puerto, la ciudad productiva y la ciudad y de los servicios. Un poco las vocaciones también que tiene Valparaíso en el puerto, en la ciudad universitaria, en la ciudad productiva y particularmente focalizada también en los servicios y los problemas que significan para Valparaíso la vulnerabilidad social que tiene. Ahora bien, en relación al tema de la ciudad universitaria, bueno, esto sin duda por muchos años ha sido una gran oportunidad para Valparaíso. Valparaíso es la segunda ciudad en Chile más densamente poblada por universidades y por el número de programas y por el número de, académicos, de estudiantes, de investigadores, etcétera. Y por lo tanto es una ciudad universitaria históricamente hablando, o sea, la ciudad se fue constituyendo como ciudad universitaria sin ni siquiera pensarlo, ni siquiera planificarlo, porque aquí se instalaron universidades importantes.
Ahora, lo que decía hace un rato, ¿no es cierto?, hay una atracción de estudiantes por parte de la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso es atractiva para muchos estudiantes. Mucha gente viene de Santiago. Hay un porcentaje altísimo que no es de la región de Valparaíso. Valparaíso, desde el punto de vista de atracción de estudiantes, la segunda también en Chile, la atracción de estudiantes de fuera de la región de Valparaíso. Hoy día no solamente son estudiantes de pregrado, sino que también de posgrado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es una gran convocante de estudiantes extranjeros en Valparaíso, que es otro tema interesante, un número creciente de extranjeros latinoamericanos, norteamericanos y europeos vienen a Valparaíso a tener pasantías, ¿no es cierto?, de tiempos parciales, un semestre, a veces menos, o a veces también por un año. Entonces hay un tema con la oferta de los barrios y residencias universitarias. La idea es cómo nosotros logramos que esas residencias, primero, sean suficientes y, en segundo lugar, ¿no es cierto?, que sean de un estándar de calidad que den seguridad, digamos, a las personas que estudian en Valparaíso y que tengan estándares también, ¿no es cierto?, para los estudiantes universitarios en cuanto a conectividad fundamentalmente. Bueno, identificar las necesidades que tienen los universitarios en la ciudad de Valparaíso. ¿Ya? La idea es que Valparaíso, como ciudad universitaria, entienda que lo es y luego, ¿no es cierto?, obviamente, coloque aquellos elementos que constituyen, ¿no es cierto?, llamemos así, de los servicios urbanos, también a disposición de los estudiantes universitarios. La idea de iluminar con Wi-Fi Valparaíso es un gran proyecto, digamos, que ya se ha ido cumpliendo por parte de las universidades. Las universidades en general tienen iluminadas sus propias dependencias, pero también la ciudad puede hacer aquello. Pero no solamente eso, siempre hemos pensado en otras alternativas, que una persona que llega a Valparaíso, desde fuera de Valparaíso, sepa que tiene ventajas por estar en Valparaíso como estudiante universitario, que el estudiante universitario sea tratado como una persona grata para Valparaíso, necesaria para Valparaíso, y por lo tanto porque la actividad comercial y económica, los impactos sociales, culturales que provocan las universidades son grandes, son miles de personas, ¿no es cierto?, representan un número muy importante. Para Valparaíso ya, la región de Valparaíso, la cifra de estudiantes ha superado que hace mucho rato los 100.000 estudiantes de educación superior, lo que significa, ¿no es cierto?, que eso constituye sin duda, se calculó incluso cuánto gastaba un estudiante diariamente o mensualmente, y la cantidad de recursos económicos que ingresan por esta vía son de aproximadamente 500 millones de dólares. En la encuesta que se hizo hace 4 o 5 años atrás, esa cifra tiene que haber cambiado, hoy día es mayor, lo que significa una dinámica del comercio y también, ¿no es cierto?, de las residencias y una cantidad de, llamemos, actividades casi de clúster que se producen a propósito de la existencia de estos miles y miles de estudiantes. Entonces, en la idea de ciudad universitaria es cómo se desarrollan las universidades en la ciudad, ¿ya? Y la idea de estos barrios universitarios, cómo se desarrollan en la ciudad y qué impactos provocan en la ciudad, y cómo las universidades también, ¿no es cierto?, de alguna manera impulsan el desarrollo de la ciudad. O sea, por las dos cosas. Primero, la ciudad, qué hace con sus universidades y cómo provoca sus desarrollos, y por otro lado, las universidades, cómo desarrollan la ciudad. Y acá hay una serie de temas y propuestas, problemáticas y propuestas. Creemos todavía que la difusión sobre la oferta universitaria es relativa, es escasa, a pesar de que aquí hemos contado con mucho apoyo de ProChile, ya a propósito de una nueva fase de promoción internacional de las universidades. Entonces, bueno, la idea es que entre todos, porque aquí lo que decía Luis Parot, que la verdad es que la ciudad es de todos y por lo tanto la la desarrollamos entre todos. Y la idea de conjugar voluntades para que las cosas se hagan bien, bueno, también está allí, ¿no es cierto?, las campañas de difusión que incluyen las ventajas de la ciudad como ciudad universitaria. También, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades de los universitarios respecto a los bienes públicos compartidos. Todos los bienes públicos que corresponden incluso a los espacios públicos, lo que significa el aseo de la ciudad, lo que significa la seguridad de la ciudad, son parte importante, digamos, de bienes públicos que son necesarios para hacer más atractiva la ciudad.
Bueno, la consolidación de los barrios universitarios, consolidar y facilitar la inversión que desarrollan las universidades en concordancia con el PLADECO y Plan Regulador. Todas las universidades están haciendo permanentemente inversiones. Muchas de las inversiones tienen que ver con infraestructura, con equipamiento, etcétera. ¿Cómo hacemos compatible también ese crecimiento y ese desarrollo con el plan regulador y el PLADECO, que tampoco el plan regulador sea un impedimento para el desarrollo de las universidades y sea más facilitador en ese aspecto? Aumentar la capacidad de alojamiento universitario, quizás con subsidios, idealmente, ¿no es cierto? Particularmente porque aquí hay mucha gente que tiene trabajo a propósito de tener estas residencias universitarias y debiéramos nosotros promover la existencia de algunos subsidios para la recuperación de espacios, particularmente de espacios que hoy día están desocupados, así como lo que ha hecho la ciudad de Panamá, en la parte antigua de la ciudad de Panamá, en donde es el Estado fundamentalmente el que ha subsidiado, ¿no es cierto?, la restauración y el desarrollo de esa parte patrimonial de la ciudad, pero justamente para que sea habitada para, digamos, fines específicos. Se pueden crear también barrios de este tipo, barrios en donde sean muy universitarios y que allí haya residencias universitarias, proyectos inmobiliarios para esto y también para fines turísticos. La calidad de vida como ventaja comparativa de la ciudad también es atractivo para venirse a estudiar a Valparaíso. La vivienda, la recreación, los servicios y los espacios públicos, la iluminación, la seguridad, los sistemas, digamos, de internet y wifi y lo demás. Y en el tema de la seguridad, no solamente centrarse en la seguridad que significa, por ejemplo, el tema de la delincuencia, sino también hay otro tipo de, el concepto es más amplio, el concepto de seguridad, ¿ya? Que tiene que ver también con la salud, por ejemplo, que es parte de la idea de un concepto de seguridad y hay muchos otros. Y aumentar la investigación científica, tecnológica e innovación en Valparaíso. Aquí hay un desarrollo científico importante, hay publicaciones, etcétera, hay desarrollos tecnológicos, ¿no es cierto?, y de innovación, ¿ya? Pero la idea es desarrollar el capital humano avanzado, particularmente cuando se dice que es avanzado, que es aquel que se incorpora a los temas científicos y tecnológicos, tanto nacional como internacional, pero que tengan impacto en los desarrollos sociales, económicos y culturales. Yo no digo que esto no se haga cada día más, pero debemos seguir impulsando, ¿no es cierto?, estos procesos de desarrollo y que Valparaíso sea referente en algunas áreas y en algunas materias. ¿Dónde hay que ir a preguntar sobre un determinado tema? A Valparaíso. Eso es interesante porque siempre que eso ocurre somos un atractivo nacional e internacional. El tema de la ciudad-puerto, ¿ya? No es el tema del puerto, sino que es el tema de la ciudad y el puerto, que de repente nos ha pasado por años, digamos, que hemos hablado de la ciudad aparte y hemos hablado del puerto aparte, pero ¿cómo logramos este diálogo, como dice allí, ¿no es cierto?, entre el puerto y la ciudad? Eso ha sido complejo, eso ha sido difícil, ha habido como una especie de divorcio por muchos años y como aquí también se ha dicho, mientras no dialoguen, ¿no es cierto?, no dialogue la ciudad entre todas sus partes, ya entre todas sus potencialidades, obviamente que vamos a ver retrasado el desarrollo. Otro aspecto que vimos sobre ciudad, el puerto, son la infraestructura, las vías de transporte y sus impactos en la ciudad, ¿ya? Los proyectos que tienen que ver con el transporte, ¿no es cierto?, que pasan por la ciudad, bueno, obviamente que tienen que ser proyectos que miden también la ciudad y cuál es el impacto que causan en ella y que miden también la eficiencia portuaria. Los aportes y compensaciones que debe haber entre el puerto y la ciudad. En Chile en general no existe una ley de puertos que pueda abordar este tema. Si hay un puerto y hay una ciudad, obviamente que la ciudad debe recibir compensaciones del puerto. Aquí se dijo hace un rato también, ¿no es cierto?, que los tributos que corresponden a los temas portuarios se van a Santiago y lo que correspondería es que una parte de esos tributos queden en la ciudad de Valparaíso. Y en las ciudades portuarias en general, no estamos pidiendo nada para solo la ciudad de Valparaíso, sino para todos los puertos de Chile.
y qué pasa con el desarrollo portuario y los temas patrimoniales de la ciudad. Bueno, la idea es integrar estos desarrollos, tanto el desarrollo del puerto como el desarrollo de la ciudad, a través de diálogo entre los actores sociales y productivos. El tema del patrimonio es un tema importante para Valparaíso, y yo diría no solamente importante, es un tema que ha sido asimilado por muchos como un valor extraordinario. Es la única ciudad patrimonial que tiene Chile, no tendrá otra ciudad patrimonial Chile nunca, nunca, porque la única que quedó como ciudad patrimonial es esta. Por lo tanto, no hay ciudad patrimonial en Santiago, los terremotos y los desastres también han influido en que vayan desapareciendo, pero aquí no es solo el patrimonio físico. Cuando la gente cree que es el patrimonio físico, vale decir la infraestructura, los edificios, no es eso. Es un patrimonio intangible muy importante que tiene Valparaíso y del cual debe justamente basarse para crear, ¿no es cierto?, para tangibilizar aquello. Vale decir, el intangible se transforma en tangible cuando lo visualizamos, cuando lo hacemos presente, pero también como lo transformamos también en actividades culturales y económicas. Bueno, está el patrimonio cultural también, los servicios, etcétera. La idea es, ¿no es cierto?, que el desarrollo sea un desarrollo común, o sea, un desarrollo en comunidad, ¿ya? Un desarrollo común es un desarrollo en comunidad con la participación de los actores. Aquí yo creo que nosotros podemos impulsar un proyecto de ley de ciudades-puerto. Chile no tiene una ley de ciudades-puerto que incluya la gobernanza para su desarrollo, porque aquí se producen los problemas que la gobernanza, digamos, es débil entre ambos, porque tiene que haber una autoridad que esté sobre de tal manera que provoque esta gobernanza y una gobernanza participativa para su desarrollo y también para los mayores ingresos a la comuna. Debemos impulsar como comunidad, yo creo, ¿no es cierto?, esta ley, y lo cree, no soy yo, digamos, sino que lo cree el taller, una ley de ciudades-puerto que permita que una parte de los ingresos del puerto pasen a la ciudad. Obviamente mejorar las vías de acceso en conformidad a los proyectos de desarrollo del puerto y la ciudad, implementando nuevas carreteras y potenciando el uso del ferrocarril, entre otros medios de transporte. Lo importante es que estos medios de transporte que se modernizan, ¿no es cierto?, que permiten transportar más carga, que no contaminan, etcétera, etcétera, pero lo importante es que se implementen en concordancia o en consonancia con las necesidades y desarrollo de la ciudad y con el valor patrimonial que tienen. Hay ciudades en el mundo que son ciudades-puerto y que son ciudades patrimoniales y que de alguna manera le han dado un toque patrimonial al puerto y a las actividades que dicen relación con el puerto. Los puertos también tienen ese carácter de ser atractivos turísticos, porque la actividad y el trabajo portuario también es atractivo para un turista. Y la idea también expuesta es impulsar clústeres asociados a las actividades portuarias y logísticas, y en estos clústeres estarían o debieran estar las universidades, las empresas y también, obviamente, el gobierno comunal y regional. En respecto a la integración socioeconómica en cuanto a la vulnerabilidad social, hace un rato, bueno, me comentaba el Ceremi de Desarrollo Social, que no va a poder venir por problemas familiares, que respecto de los temas de vulnerabilidad social de Valparaíso hay todavía más que investigar respecto de los, llamemos así, ¿no es cierto?, los números, o sea, exactamente saber más todavía detalles respecto de esta vulnerabilidad social que tiene Valparaíso y cuáles son las condiciones socioeconómicas de las personas. La encuesta CACEN no logra llegar todavía, ¿no es cierto?, a los detalles, digamos, de lo que es comuna por comuna, ya los detalles más, llamemos más específicos, que permitan tomar, ¿no es cierto?, decisiones más informadas. Sin embargo, la encuesta CACEN del año 2016, ¿no es cierto?, viene con nuevos antecedentes, con más detalle también. Valparaíso está bajo la línea de la pobreza de Chile, bajo el tema del promedio de la cesantía del país, tiene más cesantes Valparaíso, tiene mucha economía informal, la ciudad de Valparaíso, y tiene algunos problemas serios
de las redes sociales que tienen las personas, y sobre todo las personas vulnerables, son muy escasas, muy débiles, y particularmente las redes que tienen los adultos mayores, sabiendo que Valparaíso es una ciudad que tiene un alto promedio, como aquí se dijo, de adultos mayores. Bien, ¿dónde vemos oportunidades para este tema de la vulnerabilidad social? Obviamente que la educación es el factor clave para sacar a las personas de la vulnerabilidad social. Y siempre uno tiene que pensar, a pesar de que los gobiernos duran lo que tienen que durar, digamos, porque están establecidos en la ley, en una mirada de largo plazo. La educación es una mirada permanentemente de largo plazo. Nosotros debiéramos ver a esa reforma educacional como una oportunidad, no solamente la reforma en la educación básica y media, parvularia, etcétera, sino también en la educación superior, que está en proceso hoy día y que nosotros como universidades también debemos influir para que esta sea una oportunidad para el desarrollo no solamente de las universidades, sino de las ciudades donde estamos insertas. Bueno, la idea también del desarrollo de proyectos habitacionales y de barrios como temas que tienen que ver con los de vulnerabilidad social, y el trabajo con niños y niñas jóvenes para disminuir esa vulnerabilidad, atacar la vulnerabilidad desde la raíz, desde jóvenes, desde niños, lo que queda impreso en los niños que han tenido problemas de vulnerabilidad social y que tampoco tienen, ¿no es cierto?, un acompañamiento, es muy grande, es para toda la vida. Entonces, como es para toda la vida, son 40, 60 años más en donde uno puede tener y replicar el círculo de la pobreza. El círculo de la pobreza, sacar el círculo de la pobreza es muy difícil. Y hacerlo normalmente no se logra mañana, sino que se logra en un largo plazo, en donde las personas van escalando finalmente a través principalmente de la educación, van escalando a nuevos estadios de desarrollo y van promoviéndose de alguna manera socialmente. Entonces sacar a Valparaíso de la pobreza realmente, a menos obviamente que la pobreza extrema es otro tema, pero sacarla de la pobreza y transformarla es un tiempo largo. Bueno, a tener un trabajo proactivo con los ciudadanos para buen uso de los subsidios. La verdad es que se ha establecido, incluso las encuestas, de que los chilenos usan mal los subsidios, no saben usarlos, ¿ya? Y por lo tanto a muchos no les llegan esos subsidios justamente por no saber. Bueno, la idea de coordinación. El verbo se llama coordinación. Coordinación y coordinación. La verdad es que es escasa la coordinación que existe. Aquí hay muchas instituciones, muy buenas instituciones, en la misma ciudad de Valparaíso. Pero cuando nosotros decimos, bueno, coordinémonos, todos tenemos competencias diferentes, tenemos que hacer determinadas cosas, pero coordinémonos para el desarrollo de la ciudad, creo que ahí falta. Las direcciones regionales, provinciales, las Fuerzas Armadas, las universidades, los centros de investigación, los gremios, las asociaciones, etcétera. ¿Cómo coordinamos? Porque de ahí sale esa idea de voluntad común del desarrollo. Bueno, para justamente impulsar los proyectos sociales a nivel local. Yo creo que se pueden hacer más convenios de colaboración entre las universidades para generar espacios conjuntos de diálogo y de trabajo. ¿Ya? El diálogo debe ser permanente y hay una juventud que está ávida del diálogo. ¿Ah? Y hay una transformación también en la sociedad muy grande respecto de las necesidades de llegar a acuerdos, a consensos, de escuchar a los demás, etcétera. Yo creo que esa es una metodología que debemos tener para poder trabajar en procura de unir a todos hacia fines comunes. Establecer estrategias locales en términos de calidad, pertinencia e inclusión para aprovechar las oportunidades que presenta la reforma. Yo creo que ese es un trabajo que debemos hacer, quizás incluso con la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, de cómo aprovechar mejor esta posibilidad. Y establecer una política de fomento a la habitabilidad del Plan de Valparaíso. El plan está despoblado, el Plan de Valparaíso. Y a la gente que estaba en las reuniones le llama la atención, ¿no es cierto?, primeramente estas ciudades que son fantasmas el sábado y el domingo, particularmente el sábado de la tarde en ciertos barrios de Valparaíso y el domingo, y ese es un tema de despoblamiento, pero también un tema de integración social en el plan de la ciudad y también en la generación de barrios. Una ciudad productiva de servicios, ¿ya? Hay un tema complejo con el mercado de ventas ambulante, ¿ya?
con el tema, bueno, ya veíamos de generación de empleo. Valparaíso tiene las estadísticas últimas que lo estábamos mirando sobre el 7% de desempleo, o sea, sobre la media nacional. El fomento y la creación de nuevos sectores económicos, también los temas de la capacitación y el perfeccionamiento, a ver cómo se focaliza esa capacitación para empleos más bien orientados hacia las necesidades y posibilidades de Valparaíso y nuevos espacios para el comercio. Esos son los temas. Nosotros pensamos que debería crearse una institucionalidad que regule el comercio ambulante. Valparaíso tiene a Carabineros le corresponde una tarea súper compleja, a veces difícil y para ellos seguramente molesta, que es hacer cumplir la ley, y hay una cantidad inmensa de comerciantes ambulantes en Valparaíso, y creo yo que aquí debemos llegar a un acuerdo, cómo implementar medidas que sean igualitarias para todos, ¿ya? Y poder regular este tema que es difícil. Hay que recoger la experiencia internacional que funciona, ¿ya? Que vincula el comercio ambulante con el desarrollo de la ciudad. Si uno va a lugares como Venecia, que está lleno de comercio ambulante, y muchas ciudades muy lindas, patrimoniales, que están llenas de comercio ambulante, pero están tremendamente regulados en cuanto a estándares, ubicación, etc. Incluso pensamos nosotros que los cerros, y hay cerros suficientemente populosos para poder instalar también allí, ¿no es cierto?, barrios más comerciales en los cerros. Hay algunos que todos, o buena parte, tienen que bajar a la ciudad, al plan de la ciudad para comprar, entonces que pueda quedarse en esos lugares. Estrategias para recoger información con actores económicos, sociales y culturales, para desarrollar procesos de formación en la comuna. Aquí hay un tema respecto de la formación de oficio. Anita, usted, Anita Auger está acá y es la directora de una fundación justamente que tiene que ver con esto. Pero la fundación, la formación por oficios que tengan que ver con el tema de la ciudad, con el desarrollo de la ciudad, con el tema patrimonial, con las necesidades posteriormente de cierta asociatividad para que estos sean emprendimientos nuevos, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hay necesidad de dictar cursos para reforzar a las pymes, también promover las inversiones, las industrias creativas y los servicios. Y revitalizar a Valparaíso desde el punto de vista no solo económico, sino también desde el punto de vista patrimonial, urbano y social, potenciando a las industrias creativas, que es un concepto que poco a poco ha ido incorporándose, que el gobierno está teniendo más líneas de desarrollo, incluso de proyectos de fomento a través del Ministerio de Economía y de la Corfo, y nosotros debemos seguir trabajando en esta idea. Las universidades tienen mucho que decir también en esta idea de las industrias creativas y culturales. Bien, hasta allí entonces los temas que hemos tratado en el Comité Técnico Asesor y algunas propuestas generales. Aquí en estas propuestas generales la idea es más espacio de diálogo, gobernanza entre actores públicos y privados para enfrentar el desarrollo estratégico y sostenible y sustentable, que son dos palabras diferentes, sostenible y sustentables, ya pensando en nuestra ciudad. La universidad es un actor clave, ¿ya? Tanto en los espacios de diálogo como el desarrollo productivo, cultural y social y patrimonial de la ciudad. Hay que aprovechar esas capacidades. Valparaíso es una ciudad puerto y debe seguir desarrollándose en concordancia con las otras vocaciones productivas de Valparaíso. No podemos, según la conclusión nuestra, no podemos impedir que el puerto, digamos, se siga desarrollando, pero tiene que ser en armonía y en concordancia con las vocaciones productivas de la ciudad y obviamente con el patrimonio. Recoger la experiencia internacional, ¿ya?, para el mejoramiento de la ciudad. En los distintos aspectos hemos puesto ejemplos, como Medellín, por ejemplo, lo pusimos, o como Bilbao, etcétera. Son ciudades que, teniendo estas características, para qué decir Barcelona, que tienen características especiales de ser portuarias y patrimoniales, y han logrado esa conjunción que sea virtuosa realmente entre estos dos aspectos. También es necesario proyectar las políticas sociales para la superación de la pobreza. Sobre todo hay cierta pobreza más dura en Valparaíso, mejorar la educación, la salud. Hay un problema con el acceso
a ciertos servicios, particularmente de ciertas personas que no logran acceder a ciertos servicios, tanto los servicios habitacionales o de vivienda, como también los servicios de salud y otros servicios básicos, ¿ya?, que no lo hacen porque muchas veces no saben cómo hacerlo o cómo hacerlo bien. Y ahí hay un trabajo justamente para esas personas que son más vulnerables. Una mayor integración de los servicios públicos comunales, universitarios, para enfrentar los problemas de la ciudad. Desde la dimensión social y de seguridad, considerar acciones institucionales, sociedad civil. Bueno, se está haciendo. Se está haciendo cuando la sociedad civil se involucra en los temas, por ejemplo, de la seguridad. Creo que los efectos y los resultados son mayores y creo que hay que seguir animando a la sociedad civil que se haga cargo también y que también sea preventiva en los peligros que pueda representar también lo que es los desastres naturales y los incendios. Valparaíso es una ciudad compleja desde este punto de vista, permanentemente amenazada por desastres naturales y también sean de cualquier tipo, temporales, terremotos u otros incendios que se suman. Bueno, ¿cómo hacemos, no es cierto?, también para organizar mejor la sociedad civil respecto de ese punto? Fomentar la asociatividad y la economía social. Este es un gran tema que se trabajó, el tema de la economía social, cómo impulsar las cooperativas, gente que muchas veces no tiene capital de trabajo, pero sí tiene un tremendo capital, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la iniciativa o un proyecto importante, cómo juntamos a las personas y creamos esta idea o impulsamos esta idea, ¿no es cierto?, de la economía social a través también de la innovación social y de empresas sociales. Inversión pública, considerando a Valparaíso la condición de ciudad metropolitana y capital cultural. Focalizar políticas sociales para aumentar la calidad de vida. También fomentar el deporte, la creación y prevención en salud, a través también de la actividad física, que no solamente sirve para prevención en salud, sino una mejor socialización de las personas y aumenta también, sin duda, ¿no es cierto?, la calidad de vida, evita ciertos problemas, la drogadicción, entre otros, y focalizarlo en los grupos más vulnerables también, este tipo de políticas sociales en los adultos mayores, en las mujeres o en las situaciones de calle, que tenemos bastantes en Valparaíso también, gente que no tiene dónde dormir y termina durmiendo en la calle. Creo que ahí hay una acción que hay que seguir desarrollando y esforzándose por resolverla y superarla. Bien, les agradezco mucho la atención, parece que fue un poco largo, pero muchas gracias.